Pues buenas tardes o buenos días, depende de dónde me estéis escuchando. Me llamo Machi Yaskot, soy profesor de español, pero también soy esperantista desde hace, vaya, van a ser más de 20 años, la verdad. Y hoy os quisiera hablar de la lengua internacional Esperanto, que está muy cerca de mi corazón, no solo por el hecho de que tengo muchos amigos esperantistas, de hecho ahora estoy con ellos en Eslovaquia, sino también desde el punto de vista lingüístico, porque es una lengua que no pertenece a nadie, con lo cual pertenece a todos. De hecho, es una lengua que ha sido inventada por Ludovico Lázaro Zamenhof para que toda la humanidad pudiese comunicarse sin prejuicios y sin esa dominación de una lengua sobre otra, ¿no? Porque sabemos que a lo largo de la historia, si la lengua que se utilizaba también estaba relacionada, bueno, seguimos, seguimos viéndolo, ¿verdad? Ya. Pues fijaos, el título de esta ponencia, de esta charla, y os invito para que yo pueda profundizar en algunos aspectos que nos queden claros, son los 16 pasos, ¿no? Para aprender, para familiarizarse con el Esperanto. Y de hecho, ¿por qué 16, no? Que es una cifra a lo mejor no canónica, digamos, o 10 o 12, ¿no? 16 nos suena también. Pues 16 porque justamente Zamenhof mismo, o sea, el autor, ¿no? El creador del Esperanto, en 1887 publicó un pequeño libro que se llama Fundamento de Esperanto, que como podéis ver, efectivamente es el fundamento del Esperanto, ¿no? De la lengua Esperanto. Fundamento es una palabra en esperanto y se entiende perfectamente, claro, en castellano, ¿no? Pues fijaos, yo os invito ahora mismo a que cada uno de vosotros entre en la página que se ve en pantalla. Yo mismo ahora voy a copiar el enlace que se encuentra aquí y os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Para que lo podáis copiar. Ojalá, ojalá me entre así o no. Bueno, de todas formas, si podéis entrar, por favor, ¿vale? En esta página que veis aquí, o simplemente googleando, si ponéis Fundamento de Esperanto en Google, ¿sí? En Wikisource, en las fuentes de Wikipedia, vais a encontrar esta página. Ahora sí que va el enlace, ¿vale? Y fijaos, bueno, os debe aparecer esto. Ya, como he dicho, estamos hablando del año 1887, por lo tanto es un libro que tiene libre acceso. Pues de nada, Brandy, es para todos este enlace. Y fijaos, abajo, este libro de hecho se publicó en varias lenguas, ¿no? Como la idea misma del Esperanto es ser una lengua puente, o sea, una lengua que conecte diferentes pueblos que hablan diferentes comunidades, que hablan diferentes lenguas, pues también se publicó en varias versiones lingüísticas, ¿no? En francés, que era la lengua franca, ¿no? La lengua franca de aquel entonces, en inglés, que ya empezaba a ganar importancia, en el alemán, germana, en ruso. ¿Por qué en ruso? Bueno, eh, este libro fue publicado a finales del siglo XIX, ¿vale? Y fue publicado después, efectivamente, en un territorio que pertenecía en aquel entonces, hablo de lo que es Polonia hoy en día, al Imperio ruso. Por lo tanto, también se publicó, ¿no? En la lengua del imperio, en ruso y en polaco, ¿vale? Ahora, fijaos, esta charla la estamos teniendo en español, pero no, no existía la versión original en español. Por lo tanto, yo os invito a que escojáis la versión lingüística. Estamos en ese encuentro de políglotas, por lo tanto, entre estas 5 lenguas, seguro que encontráis una que os parezca la más oportuna para seguir lo que os iré diciendo, ¿vale? Yo ahora mismo cambio de pantalla
porque fijaos, lo tengo abierto en inglés, ¿vale? No quiero ponerlo en polaco, que es mi lengua materna, ¿no? Pero para vosotros creo ponerlo en pantalla en inglés será, por lo menos desde mi punto de vista, algo más general, ¿no? ¿Vale? Pero claro, vosotros mismos os podéis abrir la página en cualquier otro idioma, ¿vale? Y como veis, en esta página tenemos primero el alfabeto, o sea, es una descripción muy clásica, diríamos hoy. O sea, ya hoy en día ya no se hacen libros así, es decir, ¿no? Si estáis familiarizados con manuales y métodos de enseñanza de diferentes lenguas. Claro, o sea, estas bases sí que se presentan, pero se trata de no hacerlo de forma tan lineal, ¿no? Vale, pero estamos hablando de unos tiempos, ¿sabéis? O sea, de Saussure, ¿no? Con su idea moderna de lo que es la lengua como un sistema de signos. Bueno, o sea, en aquella época es una novedad grandísima y Zamenhof no estaba familiarizado con ello, por lo tanto aquí se expone el esperanto de una forma súper clásica, como en las gramáticas descriptivas del latín. De hecho, la enseñanza de las lenguas seguía siendo, ¿sabéis?, de forma, o sea, un poco escolástica, es decir, descriptiva, prescriptiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos el alfabeto y después, fijaos, 16 reglas, ¿no? Ahora estoy mirando la pantalla en inglés y son 16. E iremos poquito a poco, iré comentando lo que está escrito aquí, aunque esté formulado de una manera muy sencilla, pero mi propósito es haceros ver que el Esperanto en realidad es súper fácil, ¿vale? Ahora bien, paréntesis, ¿eh? Cada uno puede tener diferentes causas, diferentes porqués, diferentes inquietudes que la echen a ocuparse del Esperanto como tal. Yo quiero solamente subrayar la neutralidad de este idioma, que no está conectado con ningún territorio en concreto, sino con unas ciertas ideas, sobre todo, de estar abiertos al otro, a lo diferente, a lo que no es nuestro, en vistas de empezar un diálogo de culturas, un diálogo basado en el mutuo respeto, valiéndose de una lengua que no es ni mía ni tuya. ¿Vale? Eso a grandes rasgos es también la idea del Esperanto. Ahora bien, en esta charla nos centraremos en lo lingüístico, ¿vale? Que es lo mío como lingüista profesional, y no quiero entrar más en toda la ideología del Esperanto, que sí es importante. Si alguien de vosotros quiere investigar un poco más, ¿no? Esa idea que desde hace más de 120 años mueve a la comunidad esperantista, más de 130 años, la verdad puede encontrar muchísimas fuentes en Internet. Pero volvamos a lo lingüístico, efectivamente. Todos nosotros sabemos, yo digo siempre generalizando, a grandes rasgos, que hay lenguas, o sea, hablando no científicamente, ¿vale? Más fáciles y más difíciles de pronunciar, ¿vale? Ahora bien, el Esperanto relativamente parece ser una lengua bastante fácil porque tiene unos sonidos que, ojo, a Zamenhof en aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, le parecían universales. Ahora, un pequeño inciso, le parecían universales porque él se crió en la ciudad de Białystok, que está a unos 170 kilómetros al noreste de Polonia, en una comunidad multilingüe y multicultural. Él mismo provenía de una familia judía, por lo tanto hablaba yiddish, conocía el hebreo clásico, oía todos los días en la plaza del mercado de aquella ciudad de Białystok el ruso, el polaco, el lituano, o sea, entonces, claro, era una persona multilingüe y multicultural por excelencia, ¿vale? Por lo tanto, esta variedad de lenguas y este entorno multilingüístico hizo que él tuviera también una idea, digamos, un poco más amplia de lo que tienen las personas hoy en día, que a lo mejor sí se crían, sí viven en una ciudad, una región multilingüe, sin embargo,
sin embargo, a lo mejor no le prestan tanta atención a como lo hacía él, ese lingüista, hoy lo llamarías un lingüista autodidáctica o creador de lengua, ¿no? Entonces, digo, le parecían fáciles. Y de hecho, fijaos, también uno de los principios muy importantes para Zamenhof, que estaba muy acostumbrado a entender las lenguas, o sea, entenderlas, percibirlas, mejor dicho, a través de la escritura. De hecho, muchos de nosotros todavía nos hemos quedado en que eh, por diferentes razones, por ejemplo, por el hecho de que uno lo memorice mejor, memorice mejor una palabra escribiéndola, pues la ortografía, la manera de escribir también es importante. Pues bien, él en un principio notó, dijo, si la lengua que propongo ha de ser universal, pues esta tiene que tener una manera de escribirla fácil, ¿vale? Por lo tanto, su principio era, más o menos, una letra. Como digo, en aquel entonces el concepto de fonema, no, o sea, no existía. Entonces, lo que hoy llamaríamos fonema y grafema es lo que percibió el Zamenhof pre-Saussuriano, una letra, un sonido. Y de hecho, este es uno de los principios fundamentales del Esperanto que hace que sea fácil o más fácil de otras lenguas, ¿vale? No quiero profundizar en el debate de qué es fácil, qué es lo difícil, no importa. Pues fijaos, aquí como vemos, o sea, tenemos los A, B, C y tenemos estos acentos circunflejos. De hecho, no son acentos circunflejos, son unos signos diacríticos que os van a indicar justamente unos cambios de sonido. Y esa C, con ese circunflejo, para llamarlo de alguna manera, es como ch. ¿Sí? Aquí más o menos dice como church, ¿sí? En inglés, ch, mm, D, F, G, y tenemos la G con ese circunflejo, que es como D. Tenemos la H y la H con el circunflejo. Ahora bien, un pequeño inciso. En aquel entonces, la lengua polaca tenía dos sonidos de tipo H, así para llamarlo no científicamente. Tenía una H, que es como la H más o menos, pronunciada en la palabra México por los mexicanos, o sea, que es suave, y esa H era una H casi una G, lo que hoy queda, por ejemplo, en ucraniano, ¿vale? Hoy en día el polaco no distingue estos sonidos y, de hecho, volviendo al esperanto, muchos, yo creo que la mayoría, por mis observaciones y que ya soy esperantista desde hace casi 30 años, los esperantistas tampoco hacen distinción. O sea, este grafema, esta letra se ha quedado, muchas veces se pronuncia como una K, otros la pronuncian como una H normal, o sea, una H suavecita, ¿vale? Tenemos la I, la J es Y, ¿vale? La J con circunflejo es J, como es esa J francesa, por ejemplo. Ujú. K, L, M, N, O, P, R. Claro, la R no es vibrante, ¿vale? O sea, es una R como si fuera caro en la palabra caro. Una S, la S con el circunflejo es sh. Bueno, como en inglés show, como en muchas otras lenguas. Ujú. T, U y la U. Esta vez no con el circunflejo, pero con otro signo diacrítico, con esa media luna por encima, y es la única letra que tiene este signo, aparece solo una vez, es como la U de autobús, ¿no? Se crea un diftongo en español, en castellano, autobús, abuela, pues es esa U, ¿no? De abuela, ¿vale? Más o menos. La V, que es la V, no es la B, ¿vale? O sea, nada de betacismo, es la V como en inglés very. Y la Z, que es una Z sonora Z. ¿m? Muy bien. Ahora, os podéis imaginar que, claro, el hecho de que el Esperanto tenga esos signos diacríticos, eso también, bueno, antes más que ahora, claro, que complicaba algunas veces la vida a los editores. Y de hecho, Zamenhof lo había previsto porque dijo, hombre, si no tenéis esos signos diacríticos, que simplemente utilicéis o la H, por ejemplo.
o lo que se hace hoy en día, una X. Entonces, si tú no puedes escribir una S con un circunflejo, le pones una H, ¿no? SH, es que será, bueno, como en show, de hecho, ¿no? En el dígrafo inglés, ¿vale? Y como digo, esta es una presentación, ¿vale?, rudimental, ¿no?, de lo que sería la fonética. Ahora bien, vosotros, quienes sois políglotas y sois más conscientes de las descripciones que se puede hacer a nivel fonético y fonológico, sabéis perfectamente que en cada lengua hay algunas asimilaciones, ¿no? Por lo tanto, claro que de vez en cuando van a pasar esas asimilaciones. Por ejemplo, si tú tienes una K y después de la K tienes una D, por ejemplo, en la palabra qualito, calidad, muchas veces algunos hablantes del Esperanto, como por ejemplo los polacos, es algo típico para los polacos, ahora escribo en el chat la palabra a la cual aludo, ¿vale? Que significa calidad de un producto, por ejemplo, la qualito. Entonces, fijaos, la K, que es sorda, y la V, pronunciada V, que es sonora, entonces se desonoriza, ¿no? Entonces sería como una F. Ese es un rasgo, por ejemplo, de los hablantes del Esperanto que son de madre, que tienen lengua materna el polaco como lengua materna, ¿no? Pero otros no. Total, no quiero entrar en eso porque nuestra charla es algo súper introductorio, pero sí que existen, como en todas las lenguas naturales. Y hoy en día el Esperanto funciona como cualquier otra lengua natural. Han pasado más de 130 años, se desarrolla y tiene hablantes nativos, ¿eh? Tiene hablantes nativos porque hay familias de esperantistas donde crecen niños que desde la temprana edad hablan el Esperanto. Ahora bien, pasemos al kit de la cuestión. O sea, vamos a seguir esos 16 pasos que corresponden a los numeritos que veis en el fundamento de Esperanto, a lo que Zamenhof mismo, el autor, propuso para como unas reglas imposibles de cambiar, imposibles de alterar. Y de hecho, el fundamento es algo fundamental, con lo cual no tiene ningún hablante de la lengua, no tiene derecho a cambiarlo. Ahora bien, fijaos, nadie es propietario del Esperanto. Zamenhof, como creador de esta lengua, dijo, tomad y hablad esta lengua para que la humanidad se comunique. Pero nunca ha dicho yo soy el propietario, solamente ha dicho, fijaos, para que esta idea se mantenga, para que siga siendo fácil, ¿no?, de aprender y para que no se disgregue en diferentes comunidades, porque la diáspora de esperantistas es muy grande en diferentes partes del globo. Entonces, aquí tenéis unas 16 reglas y por favor que no se cambie, ¿vale? Entonces, vamos, paso a paso. Paso número uno. A ver, nosotros, hablantes, nativos o no, de español, estamos acostumbrados a los artículos. No vemos, no vemos posible la vida sin utilizar los artículos. En este caso, en el caso del español, artículos determinados e indeterminados, ¿no? Pues bien, hay lenguas como el polaco, como el ucraniano, el ruso, como las lenguas eslavas, no digo todas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del búlgaro y macedonio, es diferente. Y digo, los polacos, los ucranianos, los eslovacos, hablamos sin artículos y ala, y, o sea, no nos preocupamos. Y de hecho, aquí hay como, fijaos, como un compromiso. Es decir, en Esperanto existe un único artículo, ¿vale? Determinado, que es la. ¿Cuánta gente habla Esperanto? Leora, vale, veo ya te respondo porque, claro, a lo mejor de mi respuesta depende si quieres seguir el curso. Es muy difícil decirlo, es decir, ¿qué significa hablar? ¿No? Es siempre la eterna pregunta. De hecho, la diáspora es muy grande. Se dice de haber tenido contacto con el Esperanto, de haber hecho un curso, de haber visto personas que sí que lo hablan, puede haber casi 1 millón de personas. ¿Quiénes lo hablan de forma activa? Es muy difícil decirlo. Antes, digo, antes 20 años se decía que es como una leyenda urbana más o menos, ¿no? 1 millón de personas ha oído hablar de la existencia de Esperanto, pero digo, es una leyenda urbana de hace 20 años. 100.000 personas saben decir algo, 10.000 personas lo usan y lo entienden bien, 1.000 personas lo usan a diario. Bueno, sabes, son números.
Sin embargo, os quiero decir que ahora que estoy en Eslovaquia entre otros con los organizadores de ese encuentro de políglotas, nos comunicamos en esperanto, absolutamente, o sea, a diario. Y ahora volviendo, el artículo la, tengo que aclarar, no tiene plural, es decir, tiene una única forma. ¿Es masculina o femenina? En esperanto no existe el género gramatical, ¿vale? No existe, hay solamente una forma. Claro está, estoy hablando del género gramatical, ¿eh? O sea, es posible, como vamos a ver, es posible indicar el género del hablante o el género de la persona a la cual nos referimos. No quiero adentrarme ahora en lo que concierne la inclusión de diferentes géneros, ¿vale? Pero estamos hablando de finales del siglo XIX, entonces Zamenhof propuso pronombres personales como él y ella, Lika y sí. Y como aquí está escrito en el paso número 1, para todos los géneros, todos los números y todos los casos. Ahora fijaos, ahora nos adentramos en el genio de la lengua. Regla 2. Dice, los sustantivos se forman añadiendo una O al tema, a la raíz. De hecho, el concepto de raíz aquí es súper importante. Si nosotros miramos un diccionario de Esperanto, como el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? El RAE.es, en Esperanto se trata más bien de raíces. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de la patro, o sea, el padre, ¿vale? Entonces fijaos, patr es la raíz. Ahora, a partir de esta raíz, mediante diferentes mecanismos que iremos conociendo, comentando las reglas, podemos formar palabras. Si una palabra termina en o, será un sustantivo. Entonces, la patro. Ahora bien, el Esperanto no tiene, o sea, no tiene casos, salvo uno, es decir, tiene dos casos, lo que llamaríamos nominativo y el acusativo. Ahora, para quienes no están acostumbrados al concepto de casos, que no es el caso, vaya redundancia, de los hablantes eslavos, puede parecer difícil. Pero aquí que estoy presentando, sobre todo para la idea perdón, los hablantes del español, ¿no? Digo, sean nativos o no, pero nosotros, hablantes del español, estamos acostumbrados al concepto de otras lenguas romances del objeto directo, ¿no? Que es lo que corresponde al acusativo. Respondiendo a la pregunta que estoy viendo en el chat, la idea de las raíces, sí, claro, puede ser. Yo no te sé contestar si lo tomo directamente, si inspiró, pero si nos fijamos, ¿no? También en las lenguas romances, en el caso del español en concreto, también tenemos, ¿no?, la raíz y a partir y gracias a las reglas de la formación de palabras, también construimos toda una familia léxica. Y fijaos, y lo iremos viendo. Entonces, como en las lenguas romances, para indicar diferentes funciones sintácticas, como objeto directo, objeto indirecto, en el caso de objeto directo no tenemos preposición, ¿no? O sea, si yo digo veo al padre, ¿no?, que es la preposición a de persona en castellano, en esperanto sería mi vidas patron. Esta terminación, la n al final, es una terminación típica para el acusativo, lo que sería el objeto directo. Es lo único que no corresponde aquí con la idea de formar frases en las lenguas romances, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos formar el objeto indirecto, o sea, que sería lo que corresponde con el dativo, vamos a utilizar una preposición que es al. Ojo, al no es lo que es en español a más el, ¿no? Al hermano. Al es como si fuera una preposición. Es de hecho una preposición, ¿vale? O sea, tenemos que abandonar la idea, ¿no?, del al como preposición más artículo, ¿vale? Ahora bien, fijaos, siempre partimos de la idea de la raíz. Hemos construido la palabra padre, la patro.
existe el plural, sí que existe. Y el plural se crea añadiendo al final de la raíz la J, que se lee yi. Quienes son yeístas, ¿no? O sea, es el mismo sonido, por ejemplo, de la Y pronunciada a la española del español peninsular, ¿vale? O sea, como yo, por ejemplo, ¿vale? Como se diga yo, yema, etcétera, ¿vale? Digo, del español peninsular. Entonces, la patroi. Como veis, este la, que es el artículo, no varía, no cambia. Muy bien. Ahora, regla 3. Zamenhof dice, ¿cómo se forman los adjetivos? Pues dice, fijaos, tomas la raíz y le pones al final la letra A. La A va a ser la terminación por excelencia de los adjetivos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo como pli blanca o el neggio. Recordáis, ¿no? La G con el circunflejo. Pli blanca o el neggio, esa es más blanca que la nieve. Eh, entonces, como veis, blanca, claro, bueno, aquí corresponde, ¿no? Al blanco y blanca, ¿no? Ojo, blanca es y blanca porque no existen los géneros. Siempre los adjetivos, como no hay distinción de género gramatical, terminan en A. O sea, ¿veis cómo la facilidad aquí? Porque claro, en español, por ejemplo, tenemos un adjetivo de tipo blanco, pero tenemos un adjetivo de tipo fácil, un adjetivo de tipo inteligente que termina en E, o sea, ahí hay varias terminaciones. No, en Esperanto es solo una, ¿vale? En la regla número 4, fijaos, Zamenhof propone ya los numerales. ¿Y cómo se forman los numerales compuestos, como 533? Y ahora fijaos, si tenemos un numeral, vamos a tomar un 3, que es tri. En español, para decir tercero, o sea, tercero, tenemos un 3, pero el adjetivo es tercero, ¿no? Como lo sería, bueno, el adjetivo que es en realidad el numeral ordinal, ¿no? Vale. Ahora bien, es todo regular en Esperanto. Si tenemos 3, la forma es tri, entonces le añadimos la terminación de un adjetivo y vamos a tener tria, que significa tercero o tercera, ¿vale? Vamos a tomar un 6, que es ses. Sexto va a ser sesa. Raíz, la raíz es el numeral cardinal en sí y le añadimos la terminación del adjetivo, sesa, etcétera. Aquí explica en la regla 4 también cómo hacer, por ejemplo, los numerales múltiplos, multiplicativos, como por ejemplo cuádruple o triple, ¿no? Hay un sufijo, el esperanto se basa, perdón, en sufijos, justamente el a es el sufijo por excelencia del adjetivo, la o es el sufijo para formar los sustantivos, ¿no? Entonces hay un sufijo obl que es para multiplicar. En la regla 5, fijaos, propone los pronombres personales. Mi, vi, li, si, gi. Zamenhof era una persona que conocía de forma pasiva, no sabemos si lo hablaba bien o no, el inglés que en aquel tiempo iba ganando poder, territorio y estaba cada vez más de moda como lengua franca. Entonces él tomó la idea de it, ¿no? Inglés, que es Jeep, para indicar cosas, objetos, conceptos, ¿no? Ni, ni vi, entonces vi es tú y vosotros. Bueno, quienes de vosotros no tengan el vosotros, son ustedes, ¿no? Y ili, ellos o ustedes como tercera persona plural, ¿vale? Ellos o ellas, ¿vale? Entonces, fijaos, otra vez. Claro, el iris también tiene un it, ¿no? Eh, y ahora, fijaos, para hacer, o sea, digo, yo, pero mi casa, ¿no? La casa es mía. Eh, entonces, este mi, como pronombre posesivo, pertenece a la primera persona singular. Entonces, para decir mi o mío, mía, simplemente, ¿qué vamos a hacer? La raíz del pronombre de primera persona mi, que le vamos a añadir la terminación del adjetivo.
¡tadán! Y vamos a formar un adjetivo posesivo, lo que se llama, bueno, un pronombre posesivo. Ahora, he mencionado la terminación en el caso del acusativo o objeto directo. Fijaos, eh, por ejemplo, vamos a decir, él me ve. O sea, él ve a mí, ¿no? Sería, me ve. Entonces, vamos a decir, él, li. ¿m? Eh, Ve, el del verbo ver es vidi, vidas, min, M-I-N. Este min va a ser me, o sea, la forma de yo, en objeto directo, o sea que corresponde al pronombre yo en el objeto directo, alias acusativo. ¿Vale? Ahora los verbos. Eh, lo que, por ejemplo, os digo desde mi experiencia, los hablantes de lenguas eslavas que se ponen a estudiar el español, por ejemplo, eh, muchas veces lo pasan muy, muy mal aprendiendo la gran variedad de los tiempos verbales que existen, ¿no? En las lenguas eslavas el sistema es mucho más fácil. No estoy hablando del búlgaro y del macedonio. Aquí la cosa es un poquito diferente. Ahí. El sistema verbal del esperanto es muy fácil. Regla 6. Básicamente existen como tres tiempos verbales principales. Siempre tenemos que recurrir a las raíces. Vamos a ver la raíz, el verbo hacer. Los infinitivos terminan en esperanto con la letra i. Entonces, la raíz de hacer es far, faire en francés, facere, fare, facere en latín, fare en italiano, y la terminación del infinitivo es i. Ahora, cortamos la terminación, no nos sorprende si lo comparamos con el castellano, y le añadimos las terminaciones personales. Otra facilidad y genialidad. No hay distinción, o sea, no hay desinencias personales. En castellano, ¿sí? Hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, o, as, a, amos, ais, an, para el presente de indicativo de los verbos terminados en AR. En Esperanto no hay distinción de conjugaciones, todos los verbos son regulares. Archirregulares no hay ninguna excepción. Y entonces, en as, la desinencia es para el presente. Entonces, yo hago, tú haces, él hace, mi faras, vi faras, li ausi faras, ella hace. Para el pretérito, es la desinencia iz. Entonces, mi faris, he hecho, hice, hombre, también hacía. Eso depende del contexto. Aquí no nos vamos a adentrar, ¿vale? En cómo se combinan esos tiempos. Y para el futuro es os, mi faros, haré, voy a hacer. O nosotros haremos, ni faros. Que seguimos con la facilidad porque si le añadimos a la raíz la desinencia us, vamos a crear el condicional. O sea, si yo digo mi farus sería yo haría, tú harías vi farus, ella haría si farus, nosotros haríamos ni farus. Y así también una desinencia para el imperativo u, faru, haz, pero también haced, por ejemplo, o hagan ustedes, ¿no? O ellos. Siempre la misma desinencia. Os digo entre paréntesis, porque aquí no nos da tiempo, que esta forma del imperativo que termina en U va a ser utilizada también en construcciones que en las lenguas romances requieren el subjuntivo. Por ejemplo, quiero que lo hagas, mi volas que vi faru tío. También en esta regla sexta Zamenhof presenta los participios activos y los participios pasivos. Hombre, Zamenhof era una persona educada, ¿no? En lo que es la educación clásica lingüística de aquel entonces. Entonces tuvo muchas clases de latín, ¿no? Y esas formas elaboradísimas, ¿no? del latín, formas muchas veces muertas, digamos, o sea, no activamente utilizadas, él también pensó en ellas y de hecho presentó un sistema muy, muy claro y coherente. No voy a entrarme en eso, ¿vale? En la regla 7, como veis, estas reglas, o sea, varían en cuanto a la extensión. En la regla 7 dice, los adverbios se forman añadiendo a la raíz una E. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la raíz rapid, que como os podéis imaginar significa o sea, rápido.
Si es rápido como adjetivo, será rapida. Ejemplo. ¿No? Entonces, la raíz es rapid. Si a la raíz rapid le añadimos, perdón, lo estoy pronunciando a la española, rapid, ¿no? No es una R vibrante al principio de palabra. Si a esta raíz le añadimos una E, o sea, rapide, Dios, eso va a significar rápido en el sentido adverbial de rápidamente, velozmente, por ejemplo, ¿no? Esta es la idea. Vamos a ver, vamos a ver otro caso. Por ejemplo, agrabla. Es un adjetivo. Agradable sería agradable. Entonces, si yo quiero decir de forma agradable, ¿no? Que sería una construcción, una locución adverbial, ¿no? Son varias palabras, pero funcionan como un adverbio. Yo voy a hacer agradable, agradable. Eso es de forma agradable, agradablemente, de esta manera. ¿Vale? Y veis en qué consiste, por qué yo me entusiasmo tanto con el Esperanto. Es regular y además estoy sumamente convencido y lo he probado varias veces. El Esperanto tiene un fuerte potencial propedéutico porque te hace ver ¿m? cómo funciona la lengua como sistema. Y de aquí la genialidad. Estamos en los tiempos de Saussure, que nos presenta la visión actual de la lengua como un sistema de signos, ¿no? Y Zamenhof, sin partir de la visión susuriana, de hecho lo demuestra, es un sistema de signos. Y como algún día Antonio Gramsci, un pensador italiano, escribió, no se enseña el latín, lo escribió en italiano, creo, no se enseña el latín para saber hablar latín, sino para saber cómo funciona una lengua, pues en vez del latín podéis aprender, y os invito a hacerlo, podéis aprender el esperanto, porque te pones como un puzzle lingüístico y te dices, es así, y además está súper estructurizado, ¿sí? Y no tiene excepciones. Muy bien. Regla 8. Fijaos, estábamos en la meta. Todas las preposiciones van con el caso nominativo. El caso nominativo es la forma básica. Hemos dicho al patro, al padre. Aquí la coincidencia de al, pero podemos decir, fijaos, al patrino. Ahora os digo, he mencionado que el esperanto se rige por todo un sistema de sufijos. Ahora bien, fijaos, si os digo que el sufijo in indica el sexo femenino, o sea, solo de las personas, ¿no? O sea, sexo o de los animales en cuya especie es posible distinguir los sexos. Entonces, fijaos, patro es padre, pero ¿cómo será madre? Patr, que es la raíz, después el sufijo in y después la terminación del sustantivo patrino será madre. ¿Cómo decir a la madre? ¿Mm? Al patrino. ¿Cómo decir a mi madre? Fijaos, preposición al. ¿Recordáis cómo se decía mi? Mi es mía, porque mi soy yo. Al mía patrino, a mi madre. A tu madre, al vía patrín. A vuestras madres. Vuestras, aquí tenemos el plural. Al viai. Recordad que vosotros y tú es la misma forma vi. Entonces, viai es raíz vi, a de adjetivo y j de plural. Viai patrinoi. ¿Mm? Claro, los neologismos, pregunta Leora, son posibles en Esperanto y de hecho sí que se crean porque estamos utilizando ordenadores, estamos hablando de inteligencia artificial, necesitamos un léxico absolutamente que evoluciona como en las otras lenguas. Entonces sí que hay neologismos absolutamente posibles y el siglo va, y el siglo XX es el siglo de los inventos, de las invenciones. Entonces surgieron muchísimos neologismos en Esperanto. Efectivamente. Regla 10, muy importante. El acento siempre recae
en la penúltima sílaba, o sea, es un acento paroxítono. Eso es algo típico, por ejemplo, del macedonio o del polaco. Súper típico, siempre en la penúltima sílaba, ¿vale? Como en las palabras llanas en castellano, ¿vale? Ahora, gracias a esta regularidad, regla 11 del esperanto, es pues la formación de palabras resulta fácil. Porque, ¿cómo formar palabras compuestas? Y aquí da el ejemplo canónico, Zamenhof lo proporciona, vapor shipo. Vapor es la raíz de, podéis imaginar, ¿sí? Del vapor, del vapor, ¿sí? Eso del humo que sale por shipo, del barco, ¿no? Es un barco a vapor, efectivamente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, queremos hacer una palabra compuesta, ¿sí? Tomamos dos raíces y si hace falta, explica en la regla 11 Zamenhof, entonces podemos añadir una letra para que suene bien y recuerda la terminación o del sustantivo. ¿Mm? Regla 12. Si hay una negación, es necesaria solo una negación. O sea, es algo a lo cual no estamos acostumbrados un poco nosotros. Nunca lo he visto, pero no lo he visto nunca. Depende de la posición, ¿vale? Del pronombre, del pronombre indefinido en el caso del español. En esperanto, no. Neniam mi vidis lin. Nunca lo he visto. Mi vidis lin neniam. ¿Mm? O sea, no lo he visto nunca. Solo una negación. En la regla 13, Zamenhof indica una solución que tiene el esperanto que existe en algunas lenguas como el alemán, por ejemplo, como existía en latín, como existe en ruso, o sea que mediante la terminación n, que es la terminación del acusativo, es posible expresar el movimiento al lugar. O sea, ¿a dónde? Por ejemplo, para decir a Londres se puede utilizar la palabra Londres, londono, con la terminación del acusativo. O sea, mi iras Londonon. Voy a Londres, como si a Londres, y lo es, de hecho, es una palabra, o sea, esta preposición a que indica movimiento, motus ad locum, es simplemente expresada esta idea mediante la terminación del acusativo. ¿Vale? Dice Zamenhof en la regla 14, porque no siempre es posible, ¿no? Eso es como hebreo, claro, fantástico, ¿no? No lo sabía, muchas gracias, Leora, porque yo no domino el hebreo. Entonces, claro, debió de tomar cosas, ¿no? De las lenguas que sabía. No lo sabía, gracias por la información, Leora, de esa posibilidad. Y volviendo a la regla 14, si no sabes qué preposición usar, porque claro, las preposiciones, aunque sean súper similares, por ejemplo, entre el francés, el español y el portugués, pero hay diferencias. Entonces, hay una preposición universal que es preposición ye. Y los ejemplos son, por ejemplo, no sé, reír de algo. O alegrarse por algo, joy ye tío. Bueno, las preposiciones cambian, ¿no? Por ejemplo, alegrarse de algo, alegrarse por algo, estar agradecido por, en otras lenguas será de, etcétera, digo, lenguas romances. Entonces, bueno, si tienes dudas, utiliza la preposición die. Un poco tu pregunta, Leora, también la regla 15. Un poco digo, porque aparte de los neologismos también, claro, hay palabras que parecen internacionales. De hecho, el esperanto lo reconocéis como un idioma internacional por tener estas palabras que de forma inmediata reconocéis. Bueno, no hablo solamente del castellano aquí, ¿no? Pero también de otras lenguas. Pero, ¿qué pasa? Fijaos, si tenemos, por ejemplo, la palabra teatro. O sea, teatr es la raíz y o es la terminación del sustantivo teatro. Pero ¿cómo hacer teatral? Bueno, no podemos decir teatrala, no, porque no existe. ¿Qué significa teatral? Que está relacionado con el teatro. Entonces, ¿qué hacemos? Según la regla del adjetivo, la raíz teatr y la terminación a.
Sí, entonces va a ser teatral. Y finalmente la regla 16 parece una regla aparte pequeñita, pero dice, hombre, en Esperanto han surgido poemas, novelas, de hecho se continúan a escribir obras de teatro, obras de literatura y concursos poéticos. Dice, si por razones de eufonía es que el cómputo silábico no te sale, pues tenéis la posibilidad de acortar la sílaba de una apócope, sí, con el apóstrofo. Y fijaos, 16 reglas, os invito a leerlo con tranquilidad. Y nada, os invito a empezar vuestra aventura con el Esperanto, que digo, tiene un valor inmenso para entrar en el sistema, en la lengua como sistema, porque os sistematiza los conocimientos, todo lo que tienen otras lenguas, pero lo expresan mediante otros recursos, el Esperanto lo sistematiza y hace ver, se puede hacer así. Claro, tú lo tienes en tu lengua, a lo mejor mediante otro recurso. El Esperanto, el creador del Esperanto ha querido, vamos a hacerlo de la manera más fácil. Ojo, a ver, en mi modesta opinión, que sí que lo hizo, que sí que lo hizo y funciona. Ojalá pronto vosotros también podáis hablar esperanto. Muchas gracias por vuestra atención.